Primera de Corintios. ¿Ok? Primera de Corintios. ¿Lo tenemos? Primera de Corintios, capítulo 3, verso 10. ¿Ok? Verso 10. Vamos a leer del verso 10 al 15, entendiendo el contexto de toda la carta, ¿ok? Esto es bien importante. Preservando el fundamento apostólico. Queremos dejar un legado para las futuras generaciones, como ministros del Evangelio y como cristianos. ¿Ok? Preservando el fundamento apostólico. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este momento precioso que nos das de este privilegio de escuchar tu palabra, Señor. Padre, prepara nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para poder recibir lo que tú tienes que decirnos a través del gran apóstol, Señor. Danos humildad para recibir todo esto, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Se puede sentar, hermano. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Yo quiero hablarles un poco sobre el trasfondo intelectual y por qué no decirlo teológico del apóstol Pablo. Después vamos a hablar de cuando fundó Pablo la iglesia en Corinto. Pablo era una persona muy intelectual. Aquel que primordialmente ha leído Gálatas 1 al 2, usted puede leer datos biográficos muy importantes sobre el gran apóstol. En los 1940 se hizo una reunión de intelectuales en Inglaterra, no cristianos, personas, profesores, gente intelectual, gente preparada. Ellos no eran cristianos. Y hablaron de ciertos personajes de la historia que habían influenciado a la humanidad por miles de años. Y uno de los hombres que salió dio una disertación sobre la vida del gran apóstol. Estas eran personas no cristianas, pero ahí salió Pablo. Pablo estudió con Gamaliel, lo sabemos, según Hechos 4, Hechos 5. Lo que afuera de los libros se puede leer es que Gilel era el nieto del gran rabino Gilel. El que quería estudiar teología, estudiar la Torá, tenía que estudiar con Gamaliel. Pablo era una persona que venía de una familia rica. Era ciudadano romano, dicen las escrituras. Pablo podía usar estas credenciales
conversión, cómo Dios lo cambió en camino a Damasco. Literalmente lo convirtió. Algunos dicen que no lo convirtió, ¿verdad? Algunos teólogos por ahí. Pero sí fue una conversión. Pablo llega a Corinto con su celo, sabemos, su celo evangelístico, Hechos 18, Hechos 19, y ahí nos dice de que él está predicando el evangelio y llega a Corinto, empieza la sinagoga, un líder de la sinagoga se convierte y funda la iglesia en Corinto. Posiblemente ya por el 48 y 49 de la era cristiana. A Pablo le había costado mucho el plantar esta iglesia. Estuvo ahí 1 año, 6 meses, con mucha dificultad, a punto de que el Señor se le apareció y le dijo: quiero que sigas, Pablo, porque yo tengo muchos acá, tengo muchos en esta ciudad. Dios prepara todo con tiempo para poder plantar iglesias. Y si manda a alguien como el pastor Pedro lo mandó de Colombia, y él me ha contado un poco de su historia, su trayectoria, de su proceso, es porque aquí en Nebraska hay almas que tienen que escuchar el evangelio y se van a convertir al Señor, querido hermano y hermana. Porque el evangelio es poder de Dios. ¿Quién dice amén? El evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Y aunque cueste, porque tiene que costar. A Pablo le costó. Se cree que esta carta, por lo que dice en 1 Corintios 5:9, es la segunda carta. Porque él dice en 1 Corintios 5:9, usted lo puede ver en casa, de que ya les había escrito. En realidad esta es la segunda de Corintios y nuestra segunda de Corintios es tercera de Corintios. Usted puede leer esos textos y yo se los puedo compartir al final de cuando ahí estemos comiendo el tamalito, ¿ok? Esta segunda carta, que es nuestra primera de Corintios, esto no lo digo yo, esto lo dicen los estudiosos, los especialistas en el Nuevo Testamento. Y es verdad que según lo que dice 1 Corintios 5:9, esta es la segunda. Nuestra primera de Corintios, repito, nuestra primera de Corintios es segunda de Corintios del apóstol. Nuestra primera de Corintios fue la segunda de, nuestra segunda de Corintios fue la tercera de él. Por lo que dice, repito, 1 Corintios 5:9. Esta segunda carta, por eso digo yo esto, fue probablemente escrita en la primavera, del 53, 54 o 55. Esta iglesia quiere hablar mal de su fundador. Y esto le dolió al apóstol Pablo. Esto hirió sus sentimientos del gran apóstol, porque él había apostado a esta iglesia. Y los corintios se querían gloriar en la carne. Ellos se querían gloriar en sus títulos, por así decirlo, en la oratoria. Si la oratoria, la retórica tenía un papel importante en Corinto, por eso posiblemente les gustaba Apolos. Apolos era un gran orador, era un hombre instruido en las escrituras, era un buen orador, dice Hechos. Era un hombre intelectual, venía de Alejandría, la antigua capital de Egipto. En Alejandría había una gran biblioteca en el mundo antiguo. Posiblemente, y creo que hay evidencia de esto, los corintios, y si usted lee las cartas de los corintios, ¿ok?, se mira que habían peleas de poder, y posiblemente por eso a uno le gustaba Cefas, Pedro, el que había caminado con Jesús, y algunos decían: yo prefiero a Apolos porque habla bien, es un gran orador, yo prefiero a Pedro, a Cefas, porque él caminó con nuestro Señor y él es testigo ocular de Jesucristo. Unos Pablo, posiblemente, muy pocos creo yo.
Pero Pablo les recuerda a ellos de que por gracia, note bien esto, en el versículo 10, ¿ok? Conforme a la gracia de Dios, no dice yo tengo las credenciales que estudié con Gamaliel. Y recuérdense que Gamaliel es el nieto de Gilel, y ustedes saben quién es Gilel en nuestra cultura del judaísmo, de la Torá. Y él les recuerda de que el fundamento de la iglesia, el fundamento de sus vidas, el fundamento del mensaje, ¿ok? El fundamento de este edificio que se llama iglesia, que está construyendo nuestro Dios a través del mensaje del Evangelio, es Jesucristo. Ese es el primer punto. La fundación de la iglesia es Jesucristo. ¿Quién dice amén? Que no perdamos esto. Esta es mi preocupación por años. En él están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría, dice Colosenses. Él es el centro de la Trinidad. Él es el centro de la vida. Pero principalmente, en este contexto es de que Él, Cristo, es el fundamento de la iglesia. Esta iglesia que está construyendo nuestro Señor de todas las naciones. Y que está llamando a través del Evangelio. Y Pablo dice que él fue el perito arquitecto, el maestro albañil, según mejor traducción, según el erudito Gordon Fee. El maestro albañil de la iglesia. Pero yo le voy a decir algo. Él pudo decir, yo fui el fundador de ustedes, de la iglesia. Pero no creo que esta segunda frase del verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Yo no creo que él exclusivamente se está dando todo el crédito de que él fundó la iglesia, sino que él le da crédito a otros. Porque él dice en el contexto, yo sembré, Apolo regó, pero el que dio el crecimiento fue el Señor. Y en 1 Corintios 15, 11 dice esto, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pablo no era un hombre que andaba buscando posiciones de poder. Eso era para él sabiduría humana. Él andaba buscando que todos los pueblos, todas las ciudades y todas las gentes se unieran en adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien nos sirvió a nosotros. ¿Quién dice amén, hermanos? El Rey de Reyes que se humilló, dice Filipenses, y se hizo siervo. El Rey de Reyes que enloqueció a todo el mundo siendo crucificado en una cruz. Esa es la locura de Dios. Y los corintios se querían gloriar. Tengo 3 negocios allá. Ando 50 freineros. Ando 20 ruferos, por así decirlo, ¿no? ¿Me están entendiendo? Hello. Ya que comamos o bebamos sea todo para la gloria de Dios. ¿Quién dice amén? Nada puede recibir el hombre si no le fuera dado del cielo, dice Juan 3:27. So Pablo aquí les está diciendo por qué se jactan en cosas que han recibido, y si lo han recibido, ¿por qué se están jactando? Les dice en el contexto. Los corintios se estaban gloriando en cosas, en cuestiones terrenales de este mundo. Pablo tenía todo eso, lo había tenido todo. El edificio que se está construyendo en la iglesia, este edificio es invisible. Siempre se ha hecho diferencia entre la iglesia visible e invisible.
¿Me están entendiendo? La invisible es la que vale, es la que está unida con Cristo a través del Espíritu de Dios. La iglesia visible, la que viene miércoles, estudio, oración, los domingos, pero la verdadera iglesia es la invisible, aquella que conoce a su Dios y su Dios la conoce. ¿Quién dice amén? Pero yo estoy seguro, y en mi oración y en mi preocupación, y yo sé que la preocupación del pastor Pedro es de orar por aquellos que tal vez profesan el cristianismo y están interesados en el cristianismo, vienen a la iglesia, pero no poseen el Espíritu de Dios, todavía no son cristianos, pero rogamos a Dios, imploramos a Dios y predicamos la palabra de Dios para que la verdad llegue y conociendo la verdad se hagan libres. ¿Quién dice amén? Esa es la preocupación de todo pastor, esa es la preocupación del apóstol Pablo. La gente por veces en las iglesias se preocupa por lo equivocado, busca las cosas externas de la religión, lenguas, profecía, lo visible. Los corintios les gustaba la carismática, los dones proféticos, lo visible. Pero Pablo les dice, no mirando lo que se ve, porque lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Pablo estaba en otro nivel, pero él no hablaba de esos niveles. Él les dice, si ustedes quieren hablar de revelaciones, pues yo también, pero, o sea, calmados, no entremos ahí. Por eso él usa sarcasmo en 2 Corintios 10 al 13 y en ciertos pasajes de aquí. Esto es increíble. Esto es el apóstol me ha hecho a mí llorar muchas veces. Este edificio es invisible. El Señor añadía a la iglesia los que tenían que ser salvos, dice Hechos. ¿Usted ha leído ese pasaje? Los últimos versos de Hechos 2 y los últimos versos del capítulo 13 de Hechos. Cuando el Señor añade gente genuina. ¿Quién dice amén? Amén. Usted puede tener hay muchos ministerios que predican filosofías huecas por ahí. Usted los mira en Daystar, usted los mira en TPN. Hay muchos ministerios en América Latina donde los números son grandes. Pero yo le digo que las iglesias paulinas no pasaban de 50 miembros porque Pablo les predicaba el evangelio, y este evangelio por naturaleza, a nuestra naturaleza caída, no le cae bien, porque nos manda a humillarnos delante del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién dice amén? No es aceptable ante el mundo este mensaje, porque el mundo se gloria en la sabiduría humana, pero nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mundo busca que le sirva, ¿sí o no? Hay hombres que se mueven de tarima en tarima, grandes estadios en América Latina, que supuestamente están predicando este sagrado volumen, pero son contrarios a Jesucristo, son contrarios al ministerio del gran apóstol. E irónicamente, por veces Dios saca ciertos oyentes de todas esas grandes reuniones, ¿no? Y los añade a la iglesia invisible. ¿Qué dice mi hermano? ¿Ah? Es que yo siempre he dicho que Dios hasta los burros usa la Biblia. ¿Sí me entienden? Este edificio que se está construyendo, que no es estas 4 paredes, si no somos nosotros. Verso 16, ustedes pueden leer, o caso que ustedes no saben que es un templo de Dios. Este edificio universal, un concepto universal de la iglesia, que está compuesto por miembros del África, de todos los continentes, del Asia. Hay chapines, hay catrachos, hay colombianos, hay mexicanos, hay boricuas. Hay de todos lados. Esta es la belleza
belleza de la iglesia. Amén, hermanos. Esto es lo más bello. Hace 22 años que el Señor me salvó a mí. Siempre lo he dicho que yo debo de estar en la prisión o muerto por el camino que andaba. Pero el Señor tocó mi vida un día. Y yo siempre viviré agradecido con Él. A que mucho se le perdona, mucho ama, dice el Evangelio de Lucas. Amén. Yo no sé. ¿Usted dónde anda? Tú que vienes aquí, yo no conozco tu vida. Tal vez no eres cristiano. Te estás juntando con la gente equivocada. Pero yo te digo que este día el Señor te dice, ven y sígueme. Cristo te dice, ven y sígueme. El Evangelio, repito, suena redundante, es el mensaje más bello sobre toda la faz de la tierra. La perla preciosa. ¿Quién dice amén? Amén. Este edificio cuando alguien llega a mí y me dice, estoy yendo a la iglesia, Dios ha cambiado mi vida. Hay un muchacho de Guatemala, se llama Raúl. Él me ayuda en la nieve. En el invierno salimos y removemos nieve. Ayer me contaba, a mí me hizo llorar porque no importa gastar 20 años, 50 años en una plantación de iglesia. Si un alma se salva, vale la pena, querido hermano y hermana. Porque todo ser humano, y voy a decir esto, y tal vez puedo ser malinterpretado, sea homosexual o heterosexual, vale delante de la presencia de Dios. ¿Qué dice mi hermano? Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo, ¿ok? No me vayan a malinterpretar. Pero todo ser humano vale delante de Dios. Estamos creados a la imagen y semejanza. Soy del doble de todos los hombres, decía el apóstol Pablo. Este edificio Dios lo está construyendo y no con piezas tan finas, ¿verdad? Los corintios, algunos de ellos practicaban ese estilo de vida, eran ladrones. Algunos de ellos eran mal hablados, por así decirlo. Todo el contexto lo dice. Pero de ahí nos sacó el Señor, de ese mundo, y ya no debemos de vivir conforme a los patrones del mundo, sino conforme a los patrones del reino de Dios, que consiste en el servicio a los demás. Amén, hermanos. ¿Me están siguiendo aquí? Tanto los ministros como los miembros de la iglesia local están edificando. Quiero que me sigan esto. Mira lo que dice 1 Corintios 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder, del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, yo quiero que me ponga atención en esto, para que vuestra fe, para que vuestra fe no esté fundada, póngame atención en esto, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, que es la locura de la predicación, la cruz de Cristo. Hay muchos que van a iglesias donde se predica la prosperidad. Se les prometió carros, se les prometió casas, se les prometió niveles de unción, esto y lo otro. Después se separan del evangelio porque la confianza
grandes enemigos del Evangelio. ¿Usted se ha fijado en eso? Oh, no. Nosotros queremos la sabiduría de Dios, que es la cruz de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Los ministros tenemos un gran compromiso con esto. Por eso dice Santiago 3:1: hermanos, no os hagáis maestros muchos de nosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Los pastores seremos juzgados, evaluados a otro nivel en el día postrero. Esto es vivir escatológicamente, y es el último punto que voy a tocar. Los ministros están edificando. So be careful, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo están edificando? Note eso, ¿ok? Be careful. Ningún ministro, ningún pastor, ningún super ungido tiene derecho a cambiar lo que la Biblia dice y lo que la iglesia ha predicado por 2000 años. ¿Quién dice amén? Nadie tiene derecho. Nadie tiene derecho. Hay varias expresiones, definitivamente. Cuando usted estudia el cristianismo antiguo, hay diferentes expresiones en la liturgia cristiana. Pero hay doctrinas esenciales donde ningún pajarito por ahí puede modificar la doctrina de los apóstoles. Y eso, los peritos arquitectos fueron los apóstoles, la tradición apostólica. Que los protestantes no somos hombres de la palabra, nuestra regla de fe y actualidad es la palabra de Dios, pero según 2 de Tesalonicenses 2:15, debemos también de considerar la tradición apostólica y apreciar también la literatura patrística, ¿no? ¿Verdad? Los padres de la iglesia. Pero ellos no son nuestra última autoridad como en el catolicismo. Nuestra autoridad es la palabra de Dios. Amén. Pero es de considerar. Consideremos. Yo soy un hombre de la historia. Yo considero la tradición apostólica. La considero por lo que dice el apóstol. No solo en 2 de Tesalonicenses 2:15, sino en otros pasajes. Pero bueno, los ministros, tanto los ministros como los miembros de la iglesia local están edificando. Usted está edificando. Usted no es cristiano, usted también está edificando. Solo que su fundamento es el mundo. Es su gloria, anda buscando su gloria personal. Usted le quiere ganar a Elon Musk. Usted quiere ser más millonario que él. Sí, el ser humano busca poder, busca gloria personal. Quiere ser más poderoso que Alejandro Magno, posiblemente. O va a ser el próximo Martin Luther King de los derechos humanos, no de los derechos civiles, ¿verdad? De la gente. Julio César Chávez. Vamos a pelear por los derechos de los hispanos. Pero aquí peleamos por el reino de Dios. ¿Quién dice amén? Y todo lo filtramos a través del reino porque queremos que todo el mundo termine adorando a Jesucristo. Así es. Usted también está edificando si no es cristiano. Solo que su fundamento no es Jesucristo, no es esperanza de la vida eterna. Y posiblemente el banco le dé su dinerito al Estado cuando se muera. Le dé sus ahorros. La mejor paga la da Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Por eso dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, seamos constantes en el Señor, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestra obra en el Señor no es en vano. Amén. Amén. Hermano, mire usted recibe una taza de café a un hermano en la fe, Dios se lo va a pagar. ¿Sí? Dios no se queda con nada, hermanos. Con nada absolutamente. Pero bueno, los ministros deben de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Los ministros no deben de acomodar el mensaje. Los ministros tienen este privilegio de predicar la sabiduría divina, la locura de la cruz. Ellos son más importantes que Elon Musk, más importantes que los presidentes de las naciones. Ellos son los que nos sirven la palabra de Dios y no pueden diluir, ¿qué dice? La palabra de Dios.
porque ellos están edificando, ¿verdad?, sobre ese fundamento, Jesucristo. Deberían de. Pero por ahí andan muchos, de los cuales dije antes, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Solo piensan en lo terrenal, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde vendrá nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual transformará este cuerpo en uno glorioso, el suyo, con el mismo poder con el cual Él sujeta todas las cosas, dice Pablo. Ya no me glorío de que soy chapín, guanaco, está bien, se va a celebrar la independencia, amén, qué bueno, pero mi principal ciudadanía es el cielo, decía el apóstol. Amén. La tentación está allí. La iglesia no crece, yo estoy haciendo mal, me enojo con Dios, me convierto en profeta hebreo y empiezo a pelear con Dios, a gritar a Dios: Señor, mira, yo me he desvelado, he orado, me reúno con la iglesia a orar a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, y la iglesia no crece. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Me llamaste o no me llamaste? Empieza uno a pelear con Dios, ¿verdad? ¿Será que modifico ciertas cosas? Siempre está esa tentación, amén. Siempre está esa tentación. Pero aquí no somos franquicias. Aquí no somos negocios del mundo. Aquí mis técnicas pueden añadir un montón de gente. Pero yo lo que quiero es que cuando yo me muera no hayan disputas de poder como en ciertas denominaciones en América Latina, que cuando se muere el líder, como todo se centró en el líder, entonces, y podemos poner el ejemplo de Elim, de Guatemala, ¿ok? De ahí salieron como 3, 4 ramitas de denominaciones. Ya estoy llegando a mencionar nombres, ¿verdad? Y esto no es muy ético, dicen por ahí. Pero bueno, yo de ética no tengo mucho. Pero es que la verdad, queremos entrar en nuestros ministerios en Cristo Jesús. ¿Quién dice amén? ¿Sí? Los ministros deben de proclamar el evangelio. Richard Hayes, un gran comentarista, dice: el punto de Pablo es que algunos líderes están construyendo, note esto, con material impenetrable y de mucho valor, el evangelio de Cristo crucificado, que son los elementos que mencionan, ¿no?, en el 3, 12 al 15. Esto no habla de un purgatorio ni conceptos individualistas. Por favor, no hay que leer el texto así. El concepto hebreo de la iglesia no son ideas individualistas. Es un resultado negativo de la reforma protestante de Lutero hace 500 años. Por eso existe un libro de un profesor muy famoso que enseña, yo creo, en Duke o en Princeton, se llama The Inventing of the Individual. Esto es algo reciente. Los corintios están pensando en términos individuales. Pero Pablo está pensando está pensando como judío, como hebreo, y no le importan los pensamientos o sentimientos de individuos en la iglesia, sino de todo el proyecto que Dios está llevando a cabo, que es una iglesia unida al Cordero de Dios. ¿Quién dice amén? Aquí no es que yo voy a poner mi propia agenda, mis propios sentimientos. No me gustó eso, empiezan las peleas, ¿verdad? Me voy, pastor, porque no pusieron el canto que a mí me gusta. Cosas así. Que la hermana no venía bien peinada. Olvídense de eso. Aquí estamos viendo por el bien y el avance del reino de Dios. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? A Dios no le importan sus proyectos. Se lo voy a decir, ustedes no entienden en qué sentido lo estoy diciendo, ¿verdad? A Dios le concierne su proyecto, su edificio que Él está, ¿verdad?, construyendo. Y Él quiere que usted construya los ministros y también todo layman, todo congregante, edifique sobre lo correcto. Porque yo les digo de que pueden haber muchas reuniones, muchos estadios en América Latina que son llenos, pero son muy pocos los que tienen su fe fundada en la cruz de Cristo, en el Evangelio. Son conversiones espurias. Cuando yo trato de evangelizar en casas, más antes, yo empecé en las calles predicando, hermano, hace 22 años, y no invitaba a ningún evangélico, porque los evangélicos estaban listos para las carnes asadas y los parques, pero no para salir afuera. Entonces me iba y le digo y a través de los años he conocido miles de
centroamericanos, suramericanos. Allá conocí al Señor, dicen ellos. Allá iba a la iglesia. ¿Y aquí qué pasó? Le dije yo. Les pregunto yo. Conversiones espurias, falsas. Es más, un gran evangelista de aquí de los Estados Unidos que murió hace 4 años, ustedes conocen el nombre, no lo voy a mencionar. Se le hizo un estudio y mi respeto, tal vez ni debería de poner este ejemplo, ¿verdad? Yo no soy digno ni de mencionar su nombre, es que no lo estoy mencionando. Pero se han estudiado las estadísticas y muchas de esas conversiones eran temporales. Entonces esto nos debe de preocupar porque amamos a la gente. ¿Sí me entienden, hermanos? Amén. Aquí nadie es cliente. Aquí todos somos ovejas y queremos escuchar lo que necesitamos, no lo que queremos. Amén. Richard Hayes dice esto. Y se me fue la unción, dijo un gran apóstol de Guatemala, ¿verdad? Ok, fíjense, no terminé la cita de Hayes. Repito, otra vez que no terminé la cita. El punto de Pablo es que algunos líderes están construyendo con material impenetrable y de mucho valor el evangelio de Cristo crucificado, y otros están construyendo con pelusa efímera. Así lo traduje yo. Con modas fluff, esa es la palabra que mencionó Carlos allá. That's the right word que él dice en el comentario. Y otros están construyendo con pelusa efímera, con modas de la sabiduría humana, y va a ser consumida por las llamas cuando Dios venga a inspeccionar el edificio, dice. Fíjese bien eso, hermanos. Usted sabe que Dios va a venir y va a inspeccionar el edificio un día. Y a los primeros que va a llamar son los pastores. Y a cada layman, cada congregante, ¿verdad? También, porque repito, o sea, todo el mundo está edificando. Yo creo que el apóstol me da permiso de interpretarlo de esa manera, de decir también los congregantes están construyendo. Yo creo que me da permiso. No estrictamente el pasaje se refiere a los ministros, por 1 Corintios 4, que quiero tocar un punto ahí. El pastor me dio 3 horas para predicar, así que se los advierto. No, ya voy a terminar. Cuando dice un predicador así, no le crean, dijo por ahí. Fíjense bien esto. Pues sí, porque quiero tocar 1 Corintios 4, que su pastor es preparado. Yo ese texto de 1 Corintios, miro la psicología ahí y la conciencia limpia, y hasta tuve que ordenar unos libros sobre Sigmund Freud, ¿verdad? Sobre psicología. Me interesa ese pasaje, porque mucho, siempre a través de los años lo he puesto ahí, lo he tenido aquí en la mente. Pero bueno, estamos hablando de que estrictamente el pasaje se refiere a los ministros, a los que son a Apolos, a los líderes, ¿no? Que habían trabajado en Corinto, pero el texto, creo yo, y me tomo el permiso con toda reverencia al Señor, de entender que también Pablo quiere que los corintios entiendan que también ellos están construyendo, y que tienen que estar construyendo sobre lo correcto, sobre el fundamento correcto, ¿ok? Mi pregunta a usted es, ¿en qué usted ha creído o en quién? ¿Sí me entiende? ¿Por qué usted viene a la iglesia? Hay un problema de que por veces es natural de que el inmigrante venga a comunidades de fe y se refugie porque está en un país extranjero, ¿verdad? Se ha visto esto. Es por eso que usted quiere que le ayuden aquí emocionalmente, eso se entiende, ¿ok? O a otras iglesias donde hay miles y miles. O usted ha creído en que Jesús, aquel hombre que caminó hace 2000 años, era el Hijo de Dios, el Dios encarnado, y vino a salvarnos porque nosotros no éramos muy buenos que se digan. Amén, hermanos. Amén. Ese es el evangelio, que vino a salvar pecadores, amén, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Y mira que Pablo se portaba bien en el judaísmo. ¿Sobre qué o quién está usted edificando? ¿Qué está usted creyendo? Usted tiene un Dios que se le echa un pesito, un diezmito, una ofrenda. Yo no estoy diciendo que eso es inválido.
Usted quiere darle 1,000 pesos y usted quiere que Dios como maquinita le dé 2,000. Le pone los 50 centavitos y le dé una soda. ¿Es así? No, eso no sirve, querido hermano y hermana. Solo el evangelio apostólico es el que nos ayuda en los dilemas de la vida. Amén, hermanos. Para el día de la muerte. Solo es el evangelio de Jesucristo. ¿Sobre qué o quién estamos edificando? A Pablo no le conciernen, ya voy terminando, ¿ok? A Pablo no le conciernen los ministerios individuales, ni mira a los hermanos como clientes. Ya básicamente lo dije esto. Se ha visto de que muchas congregaciones corren, ¿ok? Sus iglesias como franquicias. Ayer hablaba con un pastor que posiblemente va a tener una actividad el verano próximo, el 2024. Y tiene iglesias en Ohio y en North Carolina. Y él me dio a entender de que posiblemente había una posición de pastor abierta. Y me puse yo a pensar, bueno, y este pastor, o sea, ya me quiere mover de Kansas primeramente, ¿verdad? Y todo. Pero a mí me preocupa que miremos a la iglesia como Burger Kings, ¿sí? Como McDonald's, ¿sí? Pongo mi changarro allá, como dicen los hermanos mexicanos, pongo mi otro negocio allá. La iglesia no es negocio, querido hermano y hermana. La iglesia es una comunidad santa. ¿Quién dice amén? Amén. Donde hacemos las cosas y llevamos los utensilios del Señor con temor y temblor, como decía el apóstol. Amén. Esto no son negocios. Y es el obrero digno de su salario, definitivamente. A los ministros se les debe de honrar como siervos de Dios. Y a la misma vez, pero la iglesia no es una franquicia, no es un stock. O sea, no, porque su valor es impenetrable. ¿Qué dice amén, hermanos? Es la sangre de Cristo, es Cristo mismo, es Dios mismo. O sea, esto es. Y son primordialmente, le voy a decir algo, una iglesia que no toca el tema del pecado tiene malas intenciones. ¿Estamos de acuerdo? Absolutamente. Las iglesias sanas no muy crecen en este tiempo. ¿Por qué? Porque el evangelio verdadero nos llama a un discipulado real que nos toca llevar una cruz todos los días. Yo siempre lo he dicho, usted no es algo si no le está costando algo. Porque esto debe de costar algo. Costó la sangre de Cristo. Y en el discipulado cristiano nos debe de estar costando algo. Cuesta. Porque las tentaciones están ahí. Queremos construir sobre diferentes fundamentos por veces, sea en el ministerio o en nuestros negocios. Pero el hombre entendido como los hijos de Isaac, que saben discernir los tiempos, el hombre, la mujer, el joven que posee el Espíritu de Dios, sabe que va de paso y que un día va a morir y va a entrar a la presencia de Dios. Amén, hermanos. Y esto el Pablo lo sabía porque él constantemente está consciente del tiempo y dice Romanos, hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Amén. Eso es estar consciente del tiempo. La vida es muy corta. Si usted vive 60 años, usted vive como 525,000 horas. Imagínese eso. 500,000 hours. 525,000 hours. Imagínense, y hay unos que duermen 10, 12 horas. Hay otros que pasan en Facebook 5. Yo soy uno de ellos. Pastor Pedro casi no usa Facebook. Yo lo tengo bien chequeado, hermano. Fíjense que a Pablo no le concierne todo ministerio, hermano. A mí me mire, hermano, esto. Todo ministerio debe de estar en verdad. Todo ministerio individual, si le podemos llamar así, debe de estar por eso bajo la cobertura de la iglesia local. ¿Quién dice amén, hermano? Amén. Bajo el liderazgo de la iglesia local. Hay mucha gente por ahí que tiene grandes ministerios, pero ellos no le dan cuentas a nadie. No quieren ser supervisados, no quieren ser corregidos. Por eso es que hay muchos payasos. ¿Cuál es el término que estabas usando, Pedro, hoy? Payaso o algo me dijiste que me gustó, porque yo siempre he usado payaso, pero le tengo que añadir eso.
al payaso no sé qué dice. A Pablo no le conciernen los ministerios individuales ni mira a los hermanos como clientes. Repito esa parte. Amén. ¿Ok? Usted no es un cliente, usted es un cristiano, una cristiana, un hijo e hija de Dios. Usted vale lo mismo si da diezmo o no diezmo. ¿Quién dice amén? Y yo le aseguro que Pedro lo va a considerar así. Amén. Pero también es necesario bautizar las carteras, dijo alguien. ¿Verdad? Porque por veces tenemos dinero para todo menos para el reino de Dios. Y eso es otro tema. Claro, hermanos. Porque eso es no tener la eternidad en mente. Amén. Después sus hijos se van a quedar ahí peleándose, agarrándose el pelo por la herencia. Usted lo verá. ¿Sí? Es mejor. Ay, hermano, es que esto es terrible. Pablo sabía todo eso. Pablo, repito, venía de una familia rica, él lo puso todo. Él fue desheredado, dicen unos basados en Filipenses. Él no sus padres lo rechazaron. ¿Ok? Porque se convirtió al cristianismo. Él fue desheredado. Su familia lo rechazó. Su posición social se fue. Pero a él no le importaba eso, porque él tenía ya todo en Cristo. Amén, hermanos. Nosotros, no es por nada, no es jactancia, va a sonar así, no es arrogancia, pero nosotros hemos sido lavados con la sangre de Cristo. ¿Sí? Somos especiales, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que lleve las virtudes de aquel que nos llevó de las tinieblas a su luz admirable. Somos una gente especial. ¿Por qué? Porque Dios le plugó hacerlo. No porque éramos, buenos. En unos momentos vamos a hablar sobre esto más, pero miren. Lo que importa es la comunidad cristiana, no agendas individualistas, ni sentimientos u opiniones. Pastor, a mí no me gustó el sermón. Pastor, el que dijo esto que me ofendió. Sí, por veces como ser humano uno dice las palabras incorrectas, ¿no? Pero debemos de orar para que Dios nos mande mensajeros y pastores que nos prediquen aquello que necesitamos. ¿Quién dice amén? Usted no debe de determinar el alimento que se sirve en este altar. Amén. Amén. Ni el pastor, ya lo dijo el apóstol Pablo. El pastor es un hombre sujeto a la palabra de Dios, ¿verdad? Y él sirve la comida así como está. Hay textos difíciles que a mí no me gustan, pero están allí. ¿Qué voy a hacer? ¿Romper la Biblia? No lo voy a hacer. Pero están allí, hay que lidiar con ellos y hay que aceptarlos, el que nos cueste. Pero están ahí. La amenaza es fuerte en el contexto, fíjese bien, porque dice, aquel que destruye el templo, Dios lo destruirá. Él posiblemente se refiere a una persona que estaba viviendo en inmoralidad sexual. Creo yo, los comentaristas creo que él no se refiere, que Pablo no hablan mucho de esto según lo que he leído un poco. Pero yo creo que Pablo tiene en mente ese hombre que se había metido con su suegra. En Corinto había un hombre que estaba causando problemas. Y el testimonio cristiano, 1 Corintios 5, usted lo puede leer. ¿Ok? Estaba causando problemas y el testimonio de la iglesia estaba siendo afectado. Posiblemente ese estaba creando división en la iglesia. Y por eso la amenaza es fuerte. El que destruye el templo, Dios lo destruirá a él. Dice, fíjese bien, que repito, estos hombres que se atreven a hablar tonterías en Daystar, TBN, ministerios famosos. ¿Y sabe lo que molesta? Es que la gente está más dispuesta a abrir su cartera a estos ministerios y a los ministerios auténticos, bíblicos, no los apoyan. Sino que mandan grandes ofrendas, grandes cifras de dinero. ¿Por qué? Porque regresamos a lo mismo, el fundamento de ellos, ¿verdad? Ellos no han comprendido el evangelio. Ellos son engañados con cualquier bobería, como dicen por ahí, con cualquier filosofía mundana, sabiduría mundana, pero los hijos de Dios son como los hijos de Isaacar, que saben discernir los tiempos, poseen el Espíritu de Dios y ellos examinan
Dice el contexto de Corintios todo, amén. Y los corintios no estaban discerniendo bien que Pablo era un hombre de Dios, porque ellos querían jactarse en cuestiones humanas, en cuestiones carnales, pasajeras. Por eso Pablo les dice, fíjense, yo quiero que, vamos a tocar esto, ¿ok? 1 Corintios 3, vamos a, siempre en los últimos versos. Fíjense el sarcasmo que usa Pablo aquí, ¿ok? Este es pure sarcasm, lo que usa Pablo aquí, ¿ok? Ustedes tienen mucho de aquí, pero muy poco del más allá, dice él. Es lo que los teólogos le llaman already but not yet en inglés. El ya pero todavía no. Es un concepto escatológico que los teólogos manejan. Already but not yet. El ya pero todavía no. Ok. Miren lo que dice Pablo aquí. Así que ninguno, verso 21:3, capítulo 3, verso 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Pero hay otro verso, yo pensaba que estaba ahí, es por aquí que está, unos versos que dicen, ¿acaso que ya reinan? Por ahí está. Yo debo de reinar con ustedes. Si ustedes están reinando, yo creo que está en el capítulo 4. Yo también debo de reinar con ustedes, porque yo fundé la iglesia. Pero Pablo no se gloriaba en cosas temporales, sino que él, su gloria era Cristo, y él esperaba cosas más grandes, hermano, del más allá. ¿Sí? Por eso yo puse aquí de último, el último punto. 4:8. ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Si nosotros reináis, y ojalá reinasen, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Ojalá. Porque si ustedes reinaran con nosotros más, o sea, en otras palabras, pues nosotros tenemos más autoridad, más credenciales, o sea, nosotros somos siervos de Dios. Pero nosotros, o sea, no nos gloriamos en eso, sino que tenemos nuestra mirada en el más allá, en la eternidad. Y esa es la que yo le pongo el último punto. Debemos, el día final declarará todas las cosas. Por veces de iglesia en iglesia hay peleas que solo causan divisiones, y por veces el pastor que está haciendo esto, el pastor de la esquina esto. Pero Pablo dice, el día final va a declarar todo eso. No juzguen a la ligera, nos dice, nos advierte una vez más, ¿ok? Nos advierte. Porque él dice, miren, que cada uno edifique. Verso 15. Verso 13. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Esto y lo otro, ¿verdad? Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Aunque sí como por favor. El día lo va a declarar todo. En aquel día, yo le aseguro que muchos van a salir avergonzados, muchos ministros. ¿Usted ha visto el progreso del peregrino en la película? Cómo en el progreso del peregrino aquel va contento con el documento, según él era salvo. Se me olvida el nombre, ¿no? del carácter que se usa, ¿sí? Se me olvida. Pero él va con un documento y según él es salvo. Estoy hablando de los creyentes ahora. Pero él estaba confiando en las obras, ¿sí? En aquel día, en el día del Señor, cuando todo se aclare y sea revelado, muchos ministerios van a terminar en las cenizas, dijo alguien. Muchas personas que profesaban el cristianismo. Esto no quiere decir que usted no puede estar seguro de su salvación, y que si duda de su salvación, posiblemente no sea salvo esto y lo otro. Que cada uno se examine a sí mismo, dice el apóstol Pablo, ¿ok? Por eso es que predicamos constantemente los estudios bíblicos. La oración es una confirmación de la vocación y elección. ¿Qué dice Pedro? Ese gran día. Y por eso yo le pongo esto. Debemos de vivir escatológicamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que
Los apóstoles, ¿verdad?, esperaban la venida del Señor en 30, 40 años y todo, ¿ok? Algún inteligente, yo creo que fue Bertrand Russell el que dijo, el filósofo pagano, dijo, pues ellos esperaron descansar y Cristo ya no vino, mofándose de la venida de Cristo, ¿verdad? Porque siempre hay gente que se la da de inteligente, pero yo le voy a decir algo, un día es como 1000 años y 1000 años como un día para el Señor, dice Oseas, ¿amén? Y el Señor va a venir porque va a venir y nos va a juzgar a cada uno. Así es. ¿Ok? Y aún hasta el día de hoy debemos de vivir escatológicamente. ¿Qué quiere decir esto? Es vivir con la eternidad en el corazón y en la mente. ¿Qué dice, ven, hermanos? Repito, algunos de nosotros ya nos quedan solo unos 20, 30 años. ¿Ok? Usted es joven, usted no sabe si va a vivir 20, 30 años más. Usted no sabe. Pero usted debe de tener la eternidad en el corazón, en la mente, y saber que un día le va a dar cuentas a Dios sobre todo lo que está haciendo. Eso es vivir escatológicamente. Esto es vivir para la eternidad. Vivir con temor y temblor. Porque si usted tiene la eternidad en su mente, en su corazón, usted va a vivir en humildad delante de Dios. Y cada acción la va a medir conforme al sagrado volumen. ¿Quién dice amén? Y somos gente que poseemos el Espíritu de Dios. Los corintios estaban muy llenos de aquí, pero no del más allá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me están entendiendo esto? Ellos querían trabajar en Goldman Sachs, ellos querían posición social. Ellos querían una Toyota Land Cruiser nueva. Ellos codiciaban las cosas de este mundo más que aquello que glorificaba a Dios. Amén. Que la eternidad, que el cielo. Pablo les dice, eso es basura. Eso es conformarse. Y por eso, eso es conformarse con las migajas de este mundo, hermanos. Eso es conformarse con la basura de este mundo. No le voy a decir que no es bonito, o sea, disfrutar de los dones del Señor. Eclesiastés dice que es bonito disfrutar de los dones del Señor. Pero no, ese no es el todo de la vida. Amén. Que se nos quiten toda inversión del stock market. Usted dice, yo tengo terreno en Colombia. No digo el pastor, ¿verdad? Es que yo todo lancho, yo lo compré, es mío. Es que yo, Esquipulas, en Guatemala o Michoacán, yo tengo muchos terrenos. En Ponce, Puerto Rico, yo tengo 3 edificios, soy dueño de allí. O sea, jactancia humana. ¿Sí? Que por veces a los evangélicos también se nos suelta, ¿verdad? Pero Cristo es el todo de la vida. ¿Quién dice amén? ¿Sí? No hay ninguna posición social, eso es secundario. Es secundario. Todo debe de estar rendido a los pies de Cristo. Y si Cristo lo demanda, y si Cristo lo desea para la propagación del Evangelio, repito, yo tengo mi propia filosofía de eso, basado en las Escrituras y en lo que he visto. Yo prefiero que avanzar el reino de Dios, que después en la tumba me esté dando vueltas, como dicen por ahí, no, vuelta, escuchando, por así decirlo. No estoy hablando de teológicamente, ¿ok? Usted me entiende. Que mis hijos estén peleando por cuestiones temporales, ¿no? Y dividiéndose, ¿no? Eso no. Vivir escatológicamente es esto, y esto se requiere escritura, comer Biblia, ¿ok? La oración, porque por veces el mundo nos llena de migajas. ¿Quién dice amén, hermano? ¿Sí? Nos llena de migajas y queremos, o sea, respirar eternidad. Porque cuando la iglesia, los ministros, los congregantes respiran eternidad, entonces dicen, wow, esto ya se va a acabar, esto yo tengo que empezar a evangelizar porque las almas valen y está una eternidad de por medio, ¿sí? La iglesia empieza a crecer. La iglesia empieza a hacer misiones. Los muchachos se empiezan a preparar porque teológicamente y todo porque quieren plantar una iglesia. Hay un peso de la eternidad, hay un deseo de servirle a Dios.
Porque dicen, yo voy al cielo y también me quiero llevar a unos. Porque yo sé lo precioso del evangelio y yo quiero que otros lo experimenten. No me importa gastar miles de dólares. No me importa cambiarme de país. No me importa eso, porque ya Dios lo dio todo en Cristo. Queremos que la iglesia sana, y yo creo firmemente que esta iglesia es sana. Y se lo aseguro, no las conozco, pero estoy, ¿verdad? Siempre ahí chismeando, dicen por ahí, ¿no? Pero me gusta estar atento a todo lo que pasa. ¿Ok? Y yo le puedo asegurar de que esta es una de las pocas iglesias sanas aquí. Porque conozco detalles y todo. Pero yo le voy a decir una cosa. ¿Queremos que esta iglesia crezca? ¿Queremos que llegue a los 10, 15 años siendo fieles? No perdamos el fundamento apostólico, amén. No perdamos el fundamento apostólico. La iglesia va a crecer. La iglesia crece. Pero no debemos de sacrificar la autenticidad, el mensaje del evangelio, amén, sin, y predicando cuestiones que no van. Queremos que Dios añada a la iglesia los que deben de ser salvos. Si el pastor tiene 8 años trabajando aquí y dejó Colombia para venir aquí a ministrarnos la palabra de Dios en Nebraska, para algo lo trajo. ¿Quién dice amén? Para algo lo trajo. Y queremos que se multiplique la experiencia del pastor. Yo sé que yo ya lo califiqué como mi mentor. Pues a mí me gusta el planteamiento de iglesia. A mí me encanta eso y él tiene la experiencia básica. Necesitamos iglesias sanas como estas. Amén, hermano. No enfermas, porque hay muchas iglesias que están enfermas y otras moribundas, otras ya están. Olvídese. Dios me lo bendiga. Felicidades. 8 años es excelente. Quedémonos con la palabra de Dios. El Señor honra su palabra. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios honra su palabra. Así que Dios me lo bendiga y le doy el lugar al pastor acá. Lo llevo en mi corazón, ¿ok? No perdamos. Usted está edificando, el fundamento es Cristo Jesús, el Evangelio. El Evangelio. Usted no es cliente, usted es un hombre, una mujer creado a la imagen y semejanza de Dios. Y su pastor no le va a complacer sus berrinches. Su pastor le va a dar lo que necesita. ¿Quién dice amén, hermano? Dios me lo bendiga. ¿Saben qué? Wow. Yo creo en la obra del Espíritu Santo y creo que la palabra en sí misma hace que el Espíritu de Dios trae la convicción. No necesitamos tumbar a nadie, espelucar a nadie. La palabra creo que hoy ha sido expuesta magistralmente. No sé, tú no lo sabes, pero yo hablé de esto mismo hace tal vez menos de un mes. Oro, piedras preciosas, o heno, madera y hojarasca, y cómo sobreedifica cada uno. Y nosotros somos responsables de lo que hacemos en la obra de Dios. ¿Para qué vivimos? ¿Por quién vivimos? Algo que tengo claro y en estos 8 años me mueve profundamente es la pasión de ver cómo la gente necesita de Dios. ¿Saben? Cuando él exponía la palabra hoy, y yo creo que eso es un sentir junto con mi esposa, nosotros dejamos absolutamente todo. Nosotros no tenemos riquezas en este mundo más que cada uno de ustedes y Cristo viviendo en su corazón. Mi pasión, mi mover en 23 años ha sido Cristo, ha sido predicar a Cristo crucificado, muerto y resucitado sobre cada vida. La verdad tenía una expectativa muy grande hoy con respecto a la palabra y en lo personal a mí me alimentó. En lo personal a mí me ministró y creo que yo creo que cada minuto que dedicamos en orar por ti creo que fue recompensado el día de hoy, porque
que tú estés en el ministerio es básico, es fundamental. Necesitamos predicadores con este denuedo, con esta gracia, con esta forma de conectar. Él es un hombre, algo que le decía y he admirado de Mario siempre es su capacidad de autodidacta, la disciplina que tiene para buscar, para amar, para consultar su biblioteca. Créame que si en algo ha invertido este hombre es precisamente en su biblioteca. Usted no la conoce, yo tampoco, la he visto en fotos, un poquito chismoso en Facebook, pero es un hombre que se preocupa y se ocupa del texto y de exponer la palabra de una manera responsable y de una manera clara. Yo les decía a ustedes, ellos están preparados, pero yo hablo muy claro. Mi español es claro, ¿verdad? Y soy bastante directo, soy bastante frontal. Entonces yo no tenía ningún reparo que cuando vinieras acá ibas a ser bien recibido, porque ellos ya conocen de primera mano esa honestidad de la palabra. Y creo que hoy ha sido un día de bendición. Yo quiero orar por ustedes, si me lo permiten. Como iglesia queremos orar, agradecerles que hayan tenido en su corazón desplazarse hasta aquí, venir, compartirnos este mensaje. Y nada, hermano, estamos en el mismo camino. Estamos en el mismo camino. Que cuando tú dices, no, es que yo te considero mentor, yo también te considero a ti lo mismo. Que de verdad que admiro el manejo con que expones la palabra. Pido a Dios que me dé ese favor y esa gracia en la medida que cada uno nos da. Yo le pido que oremos por él, por su familia. Él está regresando al ministerio. Él no se fue por pecado, no se fue por nada de eso, solo se fue porque tenía que atender unas cuestiones de su familia, tenía que atender unas cuestiones financieras con las cuales se tenía que responder y que tenía trazada, y por eso él prefirió entre hacer y servir a Dios, que sé que es su pasión. Creo que ustedes lo pudieron notar, y hacer lo que tenía que hacer. Él puso un orden y hizo lo que tenía que hacer, pero creo que lo tenemos de vuelta. Amén. Claro que sí. Y hemos orado precisamente por eso, y agradezco a Dios que el Señor nos tenga como esas primicias de tu ministerio, de volver nuevamente a un púlpito, de volver a aumentar. Ya, bueno, y que sea de bendición. Llevamos 8 años y tal vez mucho el éxito en el mundo se mide por números o por cantidad de dinero, pero el éxito de la iglesia en Cristo se mide por vidas transformadas. Y créanme, por uno solo vale la pena. Yo cuando veo la carita de cada uno, cuando cada mañana estoy orando por cada uno, digo, vale la pena. Y volvería a hacerlo 1 y 1000 veces. No me importa lo que tuviera que dejar, no me importa lo que he tenido que vivir, pero yo lo volvería a hacer 1 y 1000 veces, porque Dios sabe dónde estoy edificando. Y mi tesoro no está aquí, y a mí no me importa, y ustedes lo saben. No predico por dinero, no pongo a nadie en mis cargas. Sé que Dios es fiel y el Señor nos sostiene y nos ayuda. Tal vez no tenemos lo que queremos, pero sí lo que necesitamos, y eso es fundamental. Y aprendemos a vivir con contentamiento, lo que compartí ayer, ¿no? Contentamiento, ser contentos con lo que Dios nos da. Si tenemos mucho, amén. Si no tenemos mucho, amén. 3 cosas que Dios nos promete que no nos falta nada: comida, abrigo y techo. Y con eso estamos felices. Vamos a orar por este hombre y su familia, que Dios lo siga usando. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Agradezco profundamente, Dios, que tú hayas traído a este hombre hoy a nosotros, Señor. Bendice su vida, bendice su familia, bendice a su esposa, a sus hijos, todo lo que él cubre, representa y rodea, Señor. Padre, que así como Él nos ha bendecido hoy con la palabra, que así mismo también, Señor, tú retribuyas de acuerdo al pago que tú tienes para con Él. Padre, agradecemos este tiempo y agradecemos estas primicias y bendecimos, Señor, este ministerio, bendecimos, Dios eterno, este propósito que tú has encomendado, Señor, no solo a Él, sino a esta familia, porque ellos están allí levantando los brazos de este hombre y ayudándole, Dios, en todo tiempo. Te pido, Señor, que tú les fortalezcas y les ayudes, Señor. Fortalece la vida de Joana, fortalece la vida de sus hijos, Señor, de manera especial, para que ellos puedan ser, Señor, esa carta, esa evidencia
que este hombre tiene para predicar la palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que lo bendigas, que lo lleves con bien de nuevo a casa, Señor, que podamos compartir un buen tiempo en este día y que podamos gozarnos juntos sabiendo que tú eres Dios y que tú nos unes, Señor, en propósitos eternos, porque tú eres Dios de planes, de propósitos y de ejecuciones eternas, y nos unes, Señor, como cuerpo y como iglesia. Nosotros lo bendecimos hoy y agradecemos, Señor, de todo corazón esta palabra de honestidad, de integridad, de revelación, Señor, y de construcción sobre cada una de nuestras vidas. Y te pedimos, Dios eterno, que tú les continúes bendiciendo en todo lo que emprendan y en todo lo que desarrollen para la gloria de tu nombre. Hoy te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Y vamos a cantar este canto y vamos a terminar con esto. En la parte de atrás tenemos todo lo que no se vaya, quédese con nosotros hoy.